Muy buenas tardes, mi nombre es Ramiro Osvaldo Carvajal Torres, alumno de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a comenzar con el tema de análisis de varianza. Vamos a ver lo que es análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores y lo que es el proyecto. Vamos a comenzar con el análisis de varianza de un factor con definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. F es Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Aquí podemos ver que la distribución es alargada, no es simétrica como la distribución normal. Y los valores de F no pueden ser negativos. Prácticamente comienza desde el origen y va hacia adelante, ¿verdad? Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Aquí tenemos las dos, lo que es la hipótesis nula, que plantea que las tres medidas son iguales de un grupo de poblaciones, es igual, y la hipótesis alternativa plantea que al menos uno de los grupos de poblaciones que se van a analizar es diferente. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como un mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Eso lo vamos a ver más adelante con un par de ejercicios de análisis de varianza de un factor. Aquí tenemos otra definición de análisis de varianza que lo llamamos como ANOVA. Es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen que tener varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G, tenemos una palmada en la espalda, puede dar una fuerza G de 4.1 kilogramos, o un desplome de una silla de 10.1 al caerse, o al pisar cuando se baja un escalón de 8.1. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Utilice las mediciones de aceleración
del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones iguales. Nos vamos a ir a lo que es nuestro programa Minitab y aquí es donde ya tenemos nuestros datos capturados de las pruebas de desaceleraciones de en autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos vamos a venir aquí a lo que es, bueno, vamos a comparar a ver si las medias son iguales y venimos aquí a lo que es STAT, ANOVA y nos venimos aquí a esta prueba para la igualdad de varianzas. Vamos a dar clic en OK y aquí debemos de seleccionar que nuestros datos están separados en columna para cada factor. Vamos a seleccionar eso y vamos a introducir los valores que tenemos en nuestras columnas para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Venimos a opciones, tenemos el nivel de confianza en 95%. En gráficas lo vamos a dejar como está y lo vamos a dejar así como está. Vamos a dar clic en OK y vamos a tener nuestra prueba de igualdad de varianzas y aquí nos arroja un par de datos de la prueba de Levins y de las pruebas múltiples. Aquí vamos a leer lo que dice abajo. Dice, si intervalos no se traslapan, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso estamos viendo que los intervalos sí se están traslapando, por lo tanto son iguales. Las medias son iguales. Aquí vamos a ver lo que es el valor P o P-value, que es de 0.9 o el del múltiples comparaciones es de 0.8, mucho mayor al 0.05 del nivel de significancia. Por lo tanto, tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y tenemos evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis alternativa de que las medias son diferentes. Por lo tanto, son los datos de las medias de cada uno de los grupos son iguales. Vamos aquí tenemos prácticamente los mismos datos y tenemos lo que voy a poner a cargar, se me está descargando, oye, se me olvidó. Y pues tenemos nuestros niveles de confianza para lo que es autos compactos, medianos y grandes, nivel de confianza individual. Aquí nos dan nuestra hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales. La alternativa, que rechazamos, que todas las varianzas, al menos una de las varianzas puede ser diferente y nuestro intervalo de confianza. Y tenemos los métodos, la prueba estadística y el valor P de estas pruebas, pues fue mucho mayor que el nivel de significancia, por eso rechazamos, no se rechazó la hipótesis nula y no se aceptó la hipótesis alternativa. Vamos a lo que es nuestra presentación. En este caso vamos a ver un ejercicio propuesto por el profesor Juan Morales que dice lo siguiente. Habla acerca de las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil.
Y tenemos, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en inglés que significa Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 5% para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media y los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, vamos a lo que es nuestra herramienta de Minitab y aquí ya tenemos los datos capturados. Tenemos que son las lesiones de cabeza de los maniquís. Y nos vamos a venir aquí a estadística, nos vamos a ir a Nova y vamos a correr una prueba para la igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar que nuestros datos están en las columnas y vamos a dar OK en esta prueba. Y tenemos un valor p-value de 0.12, mucho mayor al nivel de significancia, y el del 0.17, mucho mayor también al nivel de significancia. Estamos viendo lo que nos dice aquí. Si los intervalos no se traslapan o se superponen, la gráfica, bueno, la desviación estándar correspondiente sería significativamente diferente. En este caso estamos viendo que sí se están superponiendo. Y el valor pi o el p-value nos dice que tenemos evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y no rechazar la hipótesis alternativa. Aquí tenemos lo que fue la prueba de comparación múltiple y la prueba de Levins, que son estas que tenemos aquí, y tenemos pues prácticamente el método de la hipótesis nula, donde dice que todas las varianzas son iguales, y la hipótesis alternativa, donde nos dice que prácticamente si hay una, al menos una es diferente. La hipótesis nula dice que al menos una media puede ser, es diferente. Ahora vamos a nos vamos a venir a estadística, vamos a dar clic en ANOVA y vamos a usar lo que es el análisis de varianza de un factor. Volvemos a utilizar lo que son los datos separados que ya están agrupados en cada columna. Vamos a dar clic en lo que es para auto compacto, auto mediano y grande, que venían siendo lo que eran las lesiones de los maniquís. Venimos aquí, vemos que tenemos el nivel de confianza en 95. Vamos a ir a Comparison. Vamos a seleccionar las pruebas. El maestro Juan Morales nos dijo que usáramos prácticamente todas las pruebas. Vamos a dar clic en OK. En gráfica vamos a usar la de 3 en 1. Residual plots. Y vamos a dar clic en OK. Y se nos desplegaron lo que son varias pruebas a la vez. Aquí tenemos la de los datos dispersos que están muy cerca de la línea en la probabilidad normal residual. Tenemos lo que es el histograma de la distribución normal. Y aquí tenemos los valores con ajuste agrupados casi el uno al otro.
nos vamos a venir, vamos a ver lo que dicen las pruebas. Aquí tenemos igual el valor P que nos había dado anteriormente y vemos que sí se superponen las gráficas. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos el intervalo y tenemos lo que son la división de datos de estándar de datos agrupados que fueron usados para calcular los intervalos, y tenemos lo que son las diferentes pruebas, la de Turkey, la de Fisher, la prueba de Dunet y la de HSU simultánea, que está haciendo comparaciones de varianzas entre, dos grupos diferentes. Vamos a continuar con lo que es nuestra presentación. Acabamos de ver ahorita lo que es el ANOVA para un factor. Vamos a continuar con lo que es ANOVA para dos factores. Continuamos con lo que es análisis de varianza de dos factores. Vamos a comenzar con las definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo: con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. Requisitos: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a ver el primer ejemplo de mediciones de desaceleración en pecho en G. En pruebas de choque de automóviles, utilice el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor columna del tamaño del automóvil. En este caso es compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 5%. Vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar el ejemplo propuesto por el maestro. Aquí tenemos ya los datos, tenemos los resultados de la desaceleración de la prueba en pecho, y tenemos los datos del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y los tamaños del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Vamos a ir a estadística, vamos a dar clic en ANOVA, y antes de hacer el análisis de varianza de dos factores, vamos a realizar un análisis de medias. Vamos a ir una vez más y vamos a dar clic en análisis de medias, y aquí vamos a introducir los datos de tipo distribución normal. En respuesta vamos a poner los datos que tenemos en la primera columna, que es desaceleración en pecho, G, dándole dos clics, y en el primer factor lo tenemos como el tipo de automóvil. Vamos a introducirlo dándole doble clic y vamos a poner el segundo factor, que es el dato de los tamaño del automóvil.
Vamos a, el nivel de alfa es del 5%, lo vamos a dejar como está y vamos a dar clic en OK. Y aquí tenemos los datos de los dos factores del análisis de las medias que estamos realizando. Aquí tenemos las medias con respecto al tipo de automóvil y las medias con respecto al tamaño del automóvil. Y aquí tenemos lo que es los efectos de interacción, dependiendo, ya sea, aquí tenemos los dos factores, que es el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. En cada uno, en extranjero o nacional, tenemos los que son compacto, mediano y grande. Tenemos los límites de control y el límite central. Todos los datos están muy cerca de la línea central. Nos vamos a ir al principal efecto para el tipo de automóvil y tenemos lo que son, tenemos los límites central, límite inferior, límite superior y el límite, la media, lo que es la media. Tenemos datos que nos está indicando de rojo. Vamos a empezar con el de arriba. Con un valor de 44.11 se sale del límite superior para los autos de extranjeros y vamos a ver el que está en el límite inferior. Me va a dar los datos. No me da los datos. Ahí está, es 39. Se encuentra casi al límite, pero dentro, porque el límite inferior es de 39.168. Y vamos para los principales efectos para el tamaño de automóvil. Aquí tenemos la media, lo que es la media que está establecida en 41.56 y el límite superior de 45.70 y 37.41. En este caso estábamos hablando de pruebas de impacto para maniquís y son pruebas para conocer la desaceleración en pecho. Estos datos nos están indicando prácticamente que para autos compactos, después de un golpe la desaceleración en pecho es mucho mayor y para, para autos de tamaño grande, por golpes la desaceleración en el pecho es la menor. Y para autos de tamaño mediano, la desaceleración en pecho es en término medio. Eso quiere decir que para autos grandes la desaceleración en pecho o los golpes que uno tiene es mucho menor. Ahora vamos a revisar los datos que tenemos aquí. Bueno, no tenemos gran cosa. Ahora sí vamos a hacer lo que es el análisis de varianzas. Nos venimos aquí en ANOVA. Vamos a usar una ANOVA balanceada y vamos a introducir en respuestas otra vez desaceleración en pecho. Colocaremos lo que es los tipos, el factor número 1, que es el tipo del automóvil, y el factor número 2, que es el tamaño del automóvil. Una vez más vamos a seleccionar el tipo de automóvil y vamos a introducir el símbolo de multiplicar y vamos a poner el tamaño del automóvil. Vamos a ir a opciones, revisar, aquí vamos a usar 4 en 1. Vamos a dar clic en OK, ya no se le va a mover nada más y vamos a volver a dar clic en OK y tenemos lo que son la prueba o la gráfica de distribución normal, donde los datos no se encuentran dispersos, se encuentran muy pegados a esta línea roja. Tenemos lo que es el histograma, que es una distribución normal.
nos muestra que es una distribución normal. Y también tenemos los residuales, que es la distancia entre que hay entre los puntos y la línea de regresión. Vamos a continuar con nuestra presentación para hacer el siguiente ejercicio. Este se trata de lesiones en cabeza en un choque de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida por sus siglas en inglés, que es Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo del automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, que en este caso estamos hablando de tamaño compacto, mediano y grande, utilizando un nivel de significancia del 5%. Vamos a ir a nuestro programa Minitab. Aquí ya las lesiones las puse, bueno, las puse como Head Injury Condition, y aquí ya tenemos lo que son los tipos de automóvil y el tamaño del automóvil. Nos vamos a venir una vez más a estadística, vamos a Nova y vamos a hacer un análisis. Antes de hacer un análisis de varianza, vamos a hacer un análisis de medias. En respuestas, vamos a introducir o capturar Head Injury Condition, datos de distribución normal. Vamos a poner el factor número 1, que es el tipo del automóvil, y el factor 2, que son los tamaños del automóvil. Vamos a dar clic en OK y vamos a tener ya la gráfica, las gráficas de interacción y los efectos principales para tipos de automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí tenemos la iteración de efectos, donde tenemos nuestros dos factores, ya sea el tipo de automóvil y el tamaño. Vemos que están dentro de los límites superior e inferior, todos los datos. Y vemos que para autos compacto, extranjero y para auto compacto nacional, los datos se acercan mucho a la línea central. Para grande nacional, para grande extranjero es muy alto y para grande nacional es muy bajo. Tenemos los efectos principales para el tipo de automóvil. De tipo de automóvil tenemos los límites superior, inferior y la media. Y nuestros datos se encuentran pues prácticamente adentro de los límites. Y tenemos los efectos principales para los tamaños de automóvil. Una vez más vemos que los efectos para el tamaño de automóvil son menores para los de tamaño grande, y para los de tipo compacto son mayores. Bueno, vamos a seguir con nuestra presentación. En este caso ya vamos a pasar a lo que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral.